Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar y dijo: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres. No soy borracho, ni adúltero, ni malhechor, ni siquiera soy como este recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos, que estaba a cierta distancia, ni siquiera alzó su cabeza, sino que dijo: Señor, perdóname, porque soy un pecador. Dios perdonó al recaudador de impuestos, pero no al fariseo. Jesús es el que dijo: no temas, yo estaré contigo hasta el fin. Hola, Dios te bendiga. Bueno, hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer este video acerca de toda la movida judaizante que nosotros podemos ver a lo largo de internet. Primero quiero decirles que el video lo voy a hacer con muchísimo respeto. Así que si sos una persona que está mirando y ya está así, tranquilo, vamos a hablar. ¿Bien? Yo no tengo el poder para convencer a nadie de absolutamente nada, sino que es el Espíritu Santo el que tiene el poder para traer luz y para aclarar las cosas. Y eso le pedimos al Señor. Señor, te pido en el nombre de Jesús que seas vos el que está hablando, Señor, que sea tu palabra la que esté hablando, para que puedas tocar, Señor, corazones de las personas que te están mirando en este momento. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, ¿por qué quiero hacer este video ahora? Quiero hacer este video ahora porque, bueno, me mandaron un mensaje escrito. Yo les pregunté hace unos días qué es el Evangelio, y una persona escribió de la Biblia Kadosh israelita mesiánica, puso los versículos que están en Hechos 2:38, y dice así. Esta es la versión de la Biblia Kadosh israelita mesiánica, y dice: Kefa les respondió: vuélvanse cada uno de sus pecados, regresen a Yahweh, y sea cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de Yeshua HaMashiach para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Ruach HaKodesh. Ok, esto es, como les digo, la Biblia Kadosh israelita mesiánica. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos de los Apóstoles 2:38 en nuestras Biblias, en la Reina Valera o en la NBI, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, en la Biblia israelita mesiánica dice Kefa les respondió, y en la nuestra, en la que leemos nosotros, dice Pedro les dijo. Kefa, Cefas, Pedro. Vuélvanse de sus pecados, arrepentíos. Regresen a Yahweh, y sea cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de Yeshua HaMashiach. Bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. Bien, los dos textos dicen exactamente lo mismo. Lo mismo. Uno utiliza palabras hebreas y el otro no. El otro utiliza palabras que provienen de una traducción griega. Ahora hay una confusión muy grande porque las personas dicen: entonces, ¿cómo se llama nuestro Señor? ¿Se llama Jesús o se llama Yeshua? Pero entonces, ¿tengo que decir Espíritu Santo o tengo que decir Ruach HaKodesh? Entonces, ¿es Dios o es Yahweh? Entonces se empiezan a generar estas confusiones y la gente ya no sabe ni a quién le está orando.
Hay un grupo de personas que decide leer la palabra de Dios en hebreo, y el comentario principal es: la Biblia que ustedes tienen es una traducción de la Iglesia Católica y está absolutamente mal. Los que lean esa Biblia están perdidos. No es Jesús, es Yeshua HaMashiach. Yeshua, Jesús, HaMashiach, el ungido de Dios. Yeshua HaMashiach. Entonces, esto genera confusión. Entonces muchas personas dicen: me bauticé mal. Me tendría que haber bautizado en el nombre de Yeshua, no en el nombre de Jesús. Bueno, pero ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es el tema acá? El tema es así. Primero, la Biblia no la escribió la Iglesia Católica. Lo digo porque hay mucha gente que no tiene ni la menor idea de dónde sale la palabra de Dios. La Biblia no la tradujo la Iglesia Católica. La Biblia la tradujo de las raíces hebreas al griego un rey de Egipto, y esa versión se llama la Septuaginta. Esa versión de Biblia en griego era la Biblia que se leía en Israel en la época de Jesús. La Septuaginta. O sea, Jesús usaba la Septuaginta en griego. No es una traducción de la Iglesia Católica, ni mucho menos. Pero ¿por qué pasa esto? Si nos remontamos un poquitito más hacia atrás en la historia, en el período intertestamentario, o sea, en el medio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Alejandro Magno gobierna todo lo que es el mundo conocido, y se hablaba griego koiné, que era el griego común y era la lengua universal. Y por esa razón el rey de Egipto traduce del hebreo al griego koiné, la palabra de Dios conocida en ese momento, que era los pergaminos, los textos que tenían los judíos. En las sinagogas se leía la Septuaginta en griego. Es muy probable que nuestro Señor Jesucristo haya hablado hebreo, arameo y griego. Tranquilamente a nuestro Señor Jesucristo. Jesús en la Biblia en griego aparece como Yesu. Es muy probable que le hayan dicho Yesu, Yeshua, los dos nombres. Es muy probable. Ahora, las personas dicen: no, nos robaron el nombre de Jesús. Jesús significa, he aquí, el caballo, porque empiezan a buscar. Es Yeshua el nombre que el ángel Gabriel le dijo a María, y le pondrás por nombre Yeshua. No, en realidad el nombre que aparece en la palabra de Dios es Yesu. En todo caso sería Yesu. Ahora, las personas que se enojan y dicen: no puede ser, cambiaron el nombre, eso pertenece a la iglesia ramera, ¿viste? Y se ponen así, con ese odio en el corazón y con ese enojo. Claramente todo lo que sea enojo, todo lo que sea odio, todo lo que sea rencor, ese celo no viene de Dios. Lo lamento, no viene de Dios. Yo quiero aclarar esto. ¿Ustedes piensan que el Señor es tonto? De verdad. ¿Nuestro Señor Jesucristo es tonto? ¿No saben que Él tiene la capacidad de discernir los corazones? ¿Ustedes realmente, de todo corazón, piensan que el Señor se va a enojar y se va a ofender porque le digas Yesu, Jesús o Yeshua? Tan limitada es
la mente de nuestro Dios, que si no le decís Yeshua, no le estás hablando a Él? ¿O Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo está mirando si te arrepentiste de tus pecados, si vivís una vida en santidad, si amás a los demás? ¿Qué dijo Jesús? O Yeshua, como lo quieras llamar. En esto sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. No, si me llaman Yeshua, sabrán que son mis discípulos. Pero, ¿cuál es el kit de todo esto? ¿A dónde va la cuestión? La cuestión es que muchas de estas personas empezaron a adoptar raíces hebreas para su propia vida, diciendo que nosotros tenemos que volver a Israel. Tenemos que volver a Israel. Que la Iglesia Católica nos robó porque los primeros cristianos estaban en Israel. Es real, es verdad. Jesús nació en Medio Oriente. Es verdad. Pedro era judío, Pablo era judío, eran todos judíos. Es verdad. Pero las cosas no son tan así. Porque el plan de Dios es mucho más grande que el que vos estás pensando. Te quiero leer un par de versículos. Mirá. Primero, antes que nada, si vos sos una persona que no reconoce al apóstol Pablo como un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, deja de mirar el video inmediatamente. O quédate mirando y escuchá y arrepentite. Lo vuelvo a repetir, este mensaje no es para las personas que piensan que Pablo es un falso profeta. Porque hay toda una movida judaizante que dicen que el apóstol Pablo, no es un apóstol del Señor, sino que es un falso profeta. Si vos sos una de estas personas, arrepentite o deja de ver el video. Ahora. Bien, prosigo. El apóstol Pablo, en Gálatas, dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Escuchen esto. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y ustedes pertenecen a Cristo. Son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Ya no hay judíos, griegos, no. Volver a Israel, no. Somos un solo pueblo. Un solo pueblo. Uno solo. No necesitas volver a las raíces hebreas. ¿Entendés? Bien. Y escuchen esto. También Pablo, Efesios, la carta a la iglesia de Éfeso, Efesios 2, del 11 al 16 dice: por lo tanto recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, nosotros, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y ahí viene lo interesante. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, escuchen esto, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Vuelvo a repetir, anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. O sea, Dios tomó los dos pueblos
y de los dos pueblos hizo uno solo. El de todas las personas que aceptaron el sacrificio de Jesús en la cruz y lo siguen y lo obedecen. Ahora, para todas las personas que niegan que el apóstol Pablo, hay personas que hasta le hicieron canciones al apóstol Pablo diciéndole falso profeta. Yo no quiero estar en los zapatos de esas personas. Miren lo que dice Pedro. Presten atención. La idea es que vos tengas un corazón enseñable, porque a mí también me pasa que a veces algunas cosas que leo y voy descubriendo en la Biblia me chocan porque contrastan cosas que yo creía que eran de una manera, pero Dios me enseña que son de otras. Y hay que ser un poquito abierto y tener un corazón un poquito más enseñable. Para todos los que niegan que Pablo es apóstol de nuestro Señor Jesucristo, está este mensaje, porque obviamente el Señor lo tenía en cuenta. Y nos dejó este mensaje a través de Pedro. Escuchen esto. En 2 de Pedro 3, del 15 al 16, dice: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. O sea, el apóstol Pedro está certificando la labor de Pablo. O sea, que si vos sos una persona que desconoce a Pedro como una autoridad de la iglesia de Jesucristo, acá te estoy mostrando que estás equivocado. Acá te estoy mostrando que estás equivocado, porque Pedro lo avala y está en la palabra de Dios. Entonces, si vos sos una de estas personas que niegan que Pablo sea un apóstol del Señor Jesucristo, arrepentite en este mismo momento. Te amamos, en el nombre de Jesús. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que toda esta movida judaizante, toda esta movida... A ver, te llamás Pancho Quiñones Quesares, perdón si alguien se llama así, lo estoy inventando. Te llamás Pancho Quiñones Quesares, pero decís que el Ruach HaKodesh esté contigo, Yahweh. No, amigo, no. Dios te dio una identidad. Dios te hizo nacer Pedro Quesares en América. Dios te hizo nacer en América. Naciste en América por un propósito. Dios te hizo con una identidad maravillosa. Te creó como un ser único. Para que ganes personas para Cristo que tienen tus mismas raíces. Vos no podés ir a una persona, a un gentil, ¿entendés? A un incircunciso y decirle esto: vuélvanse de sus pecados, regresen a Yahweh y sea cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de Yeshua HaMashiach, porque la persona va a salir corriendo porque no tiene esa cultura. Entendé una cosa, a ver, vos leés en América, nosotros estudiamos en la escuela desde chiquititos, estudiamos la historia de nuestros países. Cada uno tiene sus próceres, sus batallas, sus guerras, y uno tiene que leer esos libros, vamos a ser sinceros, aburridos, que realmente yo ni me acuerdo lo que estudié cuando era chico. Pero los hebreos estudiaban la palabra de Dios, estudiaban la Torá, el Pentateuco, ¿entendés? Entonces, es imposible que con esa tradición y que vos tengas la mente de ellos, es imposible. Vos tenés tu identidad. Vos tenés que ganar para Cristo a la gente que vive en tu país, que vivió la misma historia que vos. ¿Y no les parece esto maravilloso? A ver, es un milagro. Es un milagro que vos, siendo Pancho Quiñones Quesares, Pepe Quijote, estés adorando a Jesús, que nació hace 2000 años en Medio Oriente, y que lo ames con todo tu corazón. Eso es un milagro que las personas que están alrededor tuyo
van a decir, wow, ese es el objetivo de Dios. ¿Entendés? No es el objetivo de Dios que vuelvas a las fiestas, a la tradición judía. No, porque Dios de los dos pueblos hizo uno solo. ¿Entendés? Por eso estoy haciendo este video. Primero, para aclarar esto también. Dios no está mirando si le decís Yeshua, Jesús, Yesu. Algunos en Oriente Medio le dicen Isa a Jesús. Dios está mirando que cuando vos orás, le estás orando a Él, al que murió en la cruz. A ver, Dios es un ser extremadamente maravilloso y muy inteligente. Él sabe a quién le estás orando. Es como si vos a mí, en vez de llamarme Nicolás, yo me ofendo porque voy a Estados Unidos y me dicen, hey Nick. Si me está hablando a mí. Me está hablando a mí. No te bautizaron en el nombre de Yeshua HaMashiach. No estás bautizado. No lo creas, eso es mentira. Porque Dios está mirando el corazón con el que te bautizaste. Tené paz en tu corazón. Y lo vuelvo a repetir. Jesucristo leía la Biblia en griego. Nuestro Señor Jesucristo es muy probable que hablara hebreo, arameo y griego. ¿Ok? Ahora, nos encantaría a todos, de verdad, haber estado y estar presenciando el momento en el que el arcángel Gabriel se acerca a María y le dice, y le pondrás por nombre. Y escuchar, ¿no es cierto? Nos encantaría, pero Dios no está viendo eso. Dios está viendo si estás amando a los demás. Dios está viendo si no hay pecado en tu vida. Dios está viendo, a ver, yo leí la Reina Valera y la NBI, que muchos me preguntan, ¿qué versión de la Biblia usás? La Reina Valera y la NBI, y fue suficiente para transformar mi corazón, para cambiar mi vida. Leyendo la Reina Valera, que muchos dicen, no, es católica, es una mentira, engaña. No, amigo. Esa Biblia, esa traducción me salvó la vida. Soy una nueva criatura, una nueva persona. Dios puso en mí una capacidad de amor que yo antes no tenía. Dios me sacó del lodo, igual que a muchos de los que están mirando. Y solamente con la Biblia, con la Reina Valera, con la NBI, con la NTV. Yo leo varias versiones como para ir teniendo varios puntos de vista, pero fue suficiente para que yo me arrepintiera, para que dejara de pecar, para aprender a amar a mi esposa, para ser un hombre fiel, para trabajar honestamente, para no robar, para no mentir. Eso es lo que está mirando Dios. No te sirve de nada ponerte el talit, ¿entendés? Y orar y decir, soy más espiritual. Porque si no, caes en el mismo error del principio. Gracias, Señor. Te doy gracias porque yo no soy como estos gentiles que te llaman Jesús. Yo te llamo por tu verdadero nombre, Yeshua HaMashiach. Y tenés al lado, en el departamento o en la casa al lado, tenés a alguien arrodillado diciéndole, Señor, perdóname porque pequé, soy un pecador. Jesús, perdóname. Dios va a perdonar a esa persona. No te va a perdonar a vos que sos un soberbio. ¿Entendés? Lo importante es esto, y la base de este mensaje es esta. Primero, respetá la identidad que Dios te dio. Dios te dio una identidad maravillosa. Te hizo nacer en el país que Él quiso. Tuviste la familia que Él quiso. Segundo, respetá al apóstol Pablo porque es el apóstol de los gentiles como vos y como yo. Respetalo. Y si no lo querés respetar, tenés un gran problema. Fíjate que Pedro lo avaló. Ahí te lo acabo de mostrar. Entonces, ¿querés llamar al Señor Yeshua? Llámalo Yeshua. ¿Querés llamar al Señor Jesús? Llámalo Jesús. Yo lo llamo Jesús. Es más, en mis momentos de oración más profundos, no sé si se los voy a contar.
Se los dejo para otro video. Yo lo llamo Jesús. Y yo sé que Él se agrada. Pero no es que se agrade de que yo lo llamo Jesús. Él se agrada porque mi vida cambió. Así como yo quiero que tu vida cambie. No seas como el fariseo del principio. Sé como el recaudador de impuestos, que se arrepintió. Tenés que cambiar tu corazón, no tus costumbres de tu cultura. Es tu corazón el que tiene que cambiar. Espero que este mensaje les traiga luz, les traiga paz y quite toda confusión. Toda confusión. Yo, si ustedes me quieren escribir y me quieren decir que Yahweh te bendiga, amén. Que Dios te bendiga, amén. A mí lo que me importa es que hayas aprendido a amar. Dios no te va a preguntar cuando estés en su presencia, ¿celebraste la fiesta de los tabernáculos? ¿Y la fiesta de los panes sin levadura? No, amigo. ¿Sabes lo que te va a preguntar el Señor? Pancho Quiñones, escúchame. ¿Aprendiste a amar?